Damos inicio a la entrevista de esta semana de su programa Síntesis. Y hoy contamos en el estudio con la presencia del licenciado Ramfis Domínguez Trujillo, presidente del partido Esperanza Democrática. Bienvenido a Síntesis. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Un privilegio estar por acá. Gracias a usted. A sus órdenes. Licenciado Ramfis, el apellido Trujillo es un apellido interesante, en todo el punto de vista de la palabra, porque es conocido ampliamente, mundialmente. Y en el caso de República Dominicana, mucho más, y hay mucha gente que lo recuerda, diría, de una forma positiva y otros de una forma negativa. Son realidades. ¿Cómo se hace Ramfis Domínguez Trujillo como precandidato a la presidencia de la República Dominicana frente a estas coyunturas específicas que se tiene que encontrar día a día con gente que lo apoya o gente que lo adversa en esta República Dominicana? Mira, realmente mi postura siempre ha sido coherente en ese sentido. Yo le digo a la gente, señores, yo no soy Trujillo, yo no viví la era de Trujillo, yo nací 9 años después de la caída del régimen, siempre he repudiado todas las dictaduras, yo salgo de las entrañas de la democracia mejor formada, más desarrollada del mundo que se halla en los Estados Unidos. Entonces yo no conozco lo que es dictadura y siempre he dicho que Trujillo sale de las entrañas del conchoprimismo aquí en República Dominicana, una inestabilidad socioeconómica que en 60 años desde Buenaventura Báez, en el 64 hasta el 24, cuando llega Horacio Vázquez, pasaron 49 gestiones de gobierno aquí en la República Dominicana, es decir, unas condiciones completamente diferentes a los Estados Unidos, donde hay estabilidad económica, una verdadera democracia con sus bemoles y demás, pero una verdadera democracia, eso es lo que yo conozco. Y justamente los programas de gobierno que nosotros estamos planteando son justamente en esa tesitura de imponer una verdadera democracia aquí con la descentralización de gobierno, empoderamiento de la ciudadanía y demás. Y yo creo que el mensaje está calando. Nosotros no podemos cargar con el peso de los aspectos negativos del régimen que no se pueden negar, pero tampoco me pueden endilgar los aspectos positivos, porque yo no puedo tomar crédito en algo que yo no tuve ningún tipo de participación. Por lo que yo le digo a la gente, conózcame a mí, mis posturas, y si yo soy la persona idónea para dirigir el destino de la nación. Y me pongo a la merced de toda la ciudadanía y decirle, aquí estoy un luchador más. Bien, usted definitivamente que al tomar la decisión de participar como candidato a la presidencia en República Dominicana, o por optar por la presidencia de República Dominicana, se ve que las cosas se están haciendo organizadas, porque a mí personalmente, y en ese sentido mi pregunta, me llama la atención cuando vemos en un tiempo corto, sin duda con muchos problemas de cambios en la vida, en la forma de ser, vemos más de 60% de los dominicanos que van a votar tienen menos de 45 años, y a eso es que usted se refiere con eso. ¿Cómo usted se siente cuando usted ve que en un plazo tan corto, independientemente de los obstáculos que usted sabe muy bien, que usted seguro conocía cuando se iba a meter en esto, pero usted está marcando por encima casi de la suma total de todos los partidos pequeños de la República Dominicana? Eso, ¿cómo se siente? ¿Cómo usted perfila esto? Realmente me satisface muchísimo ver el apoyo que hemos recibido de una forma vertiginosa y la verdad que es una oportunidad, yo creo, tremenda para nosotros. Sin embargo, entiendo también cuando uno sale a las calles y ve esas manifestaciones de apoyo, donde quiera que nosotros llegamos, estuvimos en Nueva York hace un par de días y realizamos una caminata donde eso fue apoteósico, aquí también cuando salimos a las calles, pero a la vez que lo entiendo como un gran reto que tenemos por delante, entiendo que el apoyo ha sido masivo,
pero justamente ese apoyo es producto del sentimiento del pueblo dominicano. O sea, es una forma de manifestar y expresar el dolor que siente y el rechazo a la partidocracia que nosotros hemos venido viendo aquí en la República Dominicana. O sea, estamos viendo un pueblo que está sufriendo, que está hambriento, que está sufriendo unas condiciones, diría yo, que infrahumanas, con 49% del país utilizando letrinas y un sinnúmero de cosas más. Y el pueblo está sufriendo, y yo creo que en ese orden es que nosotros tenemos que enfrentarnos a todos los problemas y aceptar ese apoyo con mucha humildad, porque verdaderamente representa la voz del pueblo que grita por una transformación y un gobierno que realmente resuelva los problemas de ellos. Lanzarse a la presidencia en un país donde hay tantos partidos y donde hay una ley de partido en proceso hace más de 20 años, y que todavía no se ve una solución, aunque dicen que hay una comisión que se va a reunir para tal cosa, no es fácil. Y aunque usted se quiera desprender de lo bueno y lo malo del apellido Trujillo, va a estar ahí siempre. Va a rondar y va a ser un punto que, si hubiese un debate, va a ser, diríamos, que materia principal de mí. Sí. Sin embargo, hay un tema constitucional y me gustaría que usted lo abordara. Nuestra Constitución de la República del año 2010 establece, en el tema de la doble nacionalidad, que los ciudadanos dominicanos, si adquieren una segunda ciudadanía, para ser candidato a la República, a la presidencia o vicepresidencia de la República, tendrían que renunciar a esa 10 años antes de ser candidato. Le pregunto, conforme a la información general, usted es ciudadano dominicano y ciudadano norteamericano. Entonces se supone que entra dentro de ese capítulo. Le pregunto, ¿usted ha abandonado esa ciudadanía americana o no? ¿O realmente ha entendido que no le aplica ese capítulo de la Constitución de la República? Mire, realmente el tema constitucional es algo que nosotros estamos preparándonos para enfrentarnos a ello en su debido momento, porque entendemos que evidentemente es una realidad que el gobierno va a querer utilizar para tratar de frenar nuestras aspiraciones. Eso está claro, porque han hecho todo lo posible, han hecho todo para tratar de detener el crecimiento de este proyecto. Sin embargo, hay algo claro en la Constitución: yo no adquirí ninguna nacionalidad, es decir, es como que me digan a mí, para ser presidente tienes que tener pelo. Bueno, yo me pongo un peluquín, pero yo sigo siendo calvo. Entonces yo no me puedo desprender de una nacionalidad la cual me pertenece única y exclusivamente por el lugar de nacimiento, por unas condiciones más allá de un deseo de estar allá en los Estados Unidos. Pero esa cápite que se le hizo a la Constitución obedece justamente a estas manipulaciones políticas, porque eso se hizo en un debido momento para tratar de frenar las aspiraciones de otros candidatos que tenían el pasaporte norteamericano. Y hay candidatos incluso que están aspirando a la presidencia que sí tienen su pasaporte norteamericano y que la adquirieron no por lugar de nacimiento, sino porque la quisieron tener. Y la siguen teniendo y la tuvieron mientras ocuparon la presidencia de la República Dominicana. Y es curioso que a la única persona que le han tratado de cuestionar ese capítulo ha sido a mí. Sin embargo, nosotros tenemos muy claro lo que es la Constitución, todas las leyes y el espíritu que enarbola esa Constitución, y estamos listos para enfrentarnos en el campo de la batalla, sea como lo establezcan las leyes de acá. Debo inferir que lo que me está diciendo, y nos está diciendo los televidentes, es: yo no he adquirido la ciudadanía norteamericana, yo nací en los Estados Unidos. Y por lo tanto, el capítulo de la Constitución lo que dice es, y veo si es ahí que se refiere, aquellos dominicanos que han adquirido una, y yo no soy que adquirí aquella, yo nací allá y me toca por jus sanguinis la dominicana. Jus solis. Bueno, jus solis la americana y jus sanguinis la dominicana. La dominicana, correcto. Entonces, ese sería el punto de defensa. O sea, bueno, sí, porque tendría... O la realidad. Si lo molestaran con esto, entonces usted estaría elevando un recurso. Ahí va. Sin lugar a duda. O sea, nosotros tenemos un cuerpo de abogados aquí muy amplio, personas muy duchos en el campo, que están claros en la interpretación de la Constitución, porque aquí tenemos un problema básico, que lo he conversado en varias ocasiones. Nosotros tenemos que dejar el relajo de seguir modificando la Constitución.
La Constitución no es un pedacito de papel, la Constitución es un documento que representa el espíritu de las leyes de un país. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, la Constitución se respeta y se pone incluso en un museo tras un cristal donde la gente puede ir a verlo. Entonces hay leyes interpretativas, pero aquí lo que pasa es que ajustan la Constitución conforme el proceso gubernamental por el que atraviesa el país, ajustado a las medidas de quienes nos gobiernan. Y eso está mal, eso lo tenemos que cambiar. Y todos estos acápites que se están haciendo, yo creo firmemente en 2 periodos y nunca jamás el proceso norteamericano, porque en esa alternabilidad del poder se va alimentando la democracia, pero no podemos seguir con este caudillismo burdo que tiene a candidatos de 20 años, 25 años aspirando a la presidencia. Eso no es democracia. Déjame decirle, perdóname, debo decirle para que quede claro, yo estoy de acuerdo en que ese artículo, para mí, viola algunos derechos. Así es. Para mí. No es que estoy favoreciendo a Ramfis Trujillo, sino para mí, entiendo, y luego escribí en un artículo, porque que me digan que si yo adquirí una ciudadanía de otro país, yo tengo que renunciar 10 años antes. O sea, pierdo la ciudadanía y también pierdo la candidatura. Correcto. Entonces me quedé sin nada. O sea, tú me dices, bueno, pues mire, yo puedo renunciar un mes antes de esto, que yo puedo ver lo que hay, me conviene o no me conviene. ¿Quién sabe 10 años antes? Pero 10 años atrás, 10 años antes. Y te lo digo porque quizás también a mí me afecte. No, y le voy a decir una cosa, es que la realidad es que si uno aspira a la presidencia de su país, es porque uno siente que este es su país. Justamente a eso iba. Un alumno meritorio, un alumno sobresaliente en la primaria, en la secundaria, un empresario joven con premios en Estados Unidos como empresario y como joven que se había destacado en los negocios. ¿De dónde nace las ganas de ser presidente de República Dominicana? Bueno, esa es una pregunta que yo me hago casi todos los días ahora. Cuando ya uno está metido en el meollo, uno dice, señor, ¿en qué es lo que nos hemos metido? La realidad es que a mí, pese a haberme criado en los Estados Unidos, porque me pasé una gran parte de mi vida en Estados Unidos, a mí me criaron como dominicano de pura cepa. En mi casa se comía arroz con habichuelos, o sea, la bandera, bailábamos merengues todos los fines de semana. Mi mamá nos trancaba en un cuarto a bailar merengue con Johnny Ventura, con los Paimasí, con Wilfrido Vargas, con nosotros. O sea, a mí me formaron como dominicano de pura cepa. Pero más allá de eso, teníamos una prohibición de venir aquí al país. Y pues esa frustración que yo tenía por dentro, queriendo estar en mi país, y que me decían la gente, óyeme, qué país tan maravilloso, fuimos a tal sitio, y yo decía, pero yo quiero ir y no podía. De repente tenemos la oportunidad de regresar al país. Yo conocía mucho de la República Dominicana, su historia, su geografía, por lo que había leído, pero me enamoré del país cuando yo llegué aquí en el año 2000 y empecé a recorrer todo el territorio nacional, a tener ese acercamiento, esa oportunidad de hablar con la gente. Yo soy un campesino, a mí me gusta estar en el campo, a mí me gusta estar montando a caballo, caminando las calles. Eso es lo que yo disfruto más que nada, por encima de todas las cosas. Y tuve esa oportunidad de hacerlo por todo el país y ver la nobleza del dominicano, el espíritu de alegría, de altruismo, de que el dominicano le da lo último que tiene, le dicen, vamos a hacerle un caldo de gallina, un no sé qué, sin tener nada. Me enamoré de mi pueblo. Y viendo el sufrimiento y el dolor, y viendo la oportunidad de traer un sistema diferente de los Estados Unidos, teniendo toda esa gama de informaciones, toda esa visión clara de lo que teníamos que hacer aquí, yo dije, esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Y si nadie lo va a hacer, lo tenemos que hacer nosotros, porque yo me siento no solo dominicano de pura cepa, sino una gente que quiere ver a su país progresar, que quiere vivir en un país esplendoroso, un país donde todo el mundo tenga igualdad de condiciones y de oportunidades. Eso es lo que yo quiero. Lo mismo que nosotros tenemos en los Estados Unidos, que me dio a mí la oportunidad de crear mis empresas, trabajando día a día con el sudor de mi frente, echando para adelante. Eso es lo que yo quiero para este país. Cuando, independientemente de lo que es el líder, el candidato, la persona, en República Dominicana, como en cualquier país del mundo, es imprescindible el dinero y la estructura política para poder llegar al poder, sobre todo a la presidencia de la República. Usted necesita un partido, vivimos en un país
con unos partidos tradicionales grandes muy fuertes a través de sus estructuras políticas, muchos partidos pequeños que han venido participando en los procesos, pero indefinitivamente se mantienen las 4 estructuras grandes. Tenemos en República Dominicana también unos costos altísimos de la política. Es un proceso costoso, hay tanto durante el proceso como el día de las elecciones. Hablen un poquito de cuál es la estrategia del licenciado Ramfis Domínguez Trujillo para esto, porque vemos por un lado el tema del partido Esperanza Democrática, conocemos los temas de reconocimiento, y por otro lado el tema del PDI. Bueno, es interesante, yo creo que para nosotros ha sido una fusión casi perfecta, porque el Partido Esperanza Democrática, lo que nosotros sí tenemos es de estructura por todo el país, tenemos una dirigencia que nosotros venimos desarrollando desde el 2014, cuando se fundó el partido, y yo he recorrido todo el territorio nacional, dejando equipos, diría yo, que casi todos los 158 municipios del país. A la vez tenemos un crecimiento que hemos venido midiendo de una forma objetiva, científica, y el crecimiento de nosotros ha sido extraordinario en los últimos 3 años, pero nos hacía falta una estructura. Ahí llega el Partido Demócrata Institucional con su presidente Ismael Reyes, con el cual yo tengo una relación de amistad hace muchos años. Esa amistad a través del tiempo, a través de nuestras conversaciones, de nuestras charlas y pláticas sobre la actualidad política, se ha ido convirtiendo en más allá de una amistad, en una hermandad. Y el Partido Demócrata Institucional tiene 30 años de ejercicio político aquí en la República Dominicana, y lo interesante es que es un partido que jamás se ha beneficiado de las prebendas de gobierno, es decir, un partido que ha vivido de sus convicciones políticas, han hecho alianzas en aras de tratar de mejorar las condiciones del país o creyendo en un proyecto político, pero distanciándose al ver las situaciones de realidad, de la actualidad de ese gobierno, pero sin aceptar ningún tipo de prebenda y enfrentando a los gobiernos que consideraba dañino para el país o censurando las cosas que consideraba estaban mal hechas, de modo que es un país, es un partido, entiendo yo, que se ha mantenido en una línea transparente y ecuánime. Esa fusión de 2 elementos, diría yo que representan la esperanza del pueblo dominicano, porque son 2 elementos que mantienen el mismo norte de engrandecimiento de la patria. Ahí viene la estructura del Partido Esperanza Democrática, la estructura del Partido Demócrata Institucional, que estamos ya casi finalizando la transición de los equipos para crear un equipo de campaña con miras a las elecciones del 2020, y estamos escogiendo lo mejor de lo mejor. Dentro de esa amalgama de dirigentes políticos, estamos escogiendo en todos los puntos los mejores del PDI o del PED y conformando ese equipo de campaña. Entonces el crecimiento que nosotros hemos visto es extraordinario, con un padrón que ya para diciembre del año pasado teníamos casi 500,000 personas en el Partido de Esperanza Democrática, inscritas ya en nuestro padrón. Y ese padrón se está transfiriendo al Partido Demócrata Institucional en aras de preparar el padrón a presentar ante la Junta Central Electoral, y luego evidentemente de la firma del pacto, de la alianza en enero de este año, pues el crecimiento ha sido extraordinario, y la intención nuestra es tener 1 millón de personas inscritos para el final de este año, y el próximo año 2 millones con miras a las elecciones, y es muy posible viendo las condiciones de nuestra actualidad. Dígame del dinerito, usted habló de que usted tiene $50 millones para esa campaña. Bueno, es que tristemente, le voy a decir, como ustedes dijeron hace unos minutos, que en un país tan pequeño uno tenga que utilizar los recursos que se lleva que un proceso político durante los 2 años antes o el año antes y después en el día de las elecciones. Eso es terrible. Nosotros teníamos en ese momento compromisos para $50 millones, pero lamentablemente tengo que decirle que eso es solo para una primera fase. Ay, Dios mío. Porque una campaña electoral en la República Dominicana, nosotros estamos buscando 40 millones más para la segunda fase.
porque eso es lo que cuesta un proceso político. Suerte tenemos Usted está nosotros. hablando que un solo partido aquí podría estar gastando $100 millones para el proceso, un candidato. Óigame, pero es que yo le voy a decir una cosa, el partido oficial de aquí se gastó casi 300 en un proceso electoral. 300 millones de dólares. 284 millones de dólares y esos documentos están ahí. Nosotros tenemos una ventaja, que el desgaste de ese partido oficial nos ha favorecido con las condiciones que estamos viviendo en el país y tenemos algo un poco más aligerado, vamos a decir. Pero ellos van a tener que buscar mucho más que eso porque han acostumbrado al pueblo que con 500 pesos, un picapollo, un poterromo, se compra el voto, se compra la conciencia de la ciudadanía. Y contra eso es que nosotros estamos batallando, pero nosotros no hemos comprado un solo voto, no hemos dado un solo picapollo ni un poterromo. Nosotros lo estamos haciendo con el espíritu del pueblo del cambio en Nueva York. Esa fue una de las cosas que más me alegró aquí también en las caminatas, que la gente dice, aquí no hay un solo peso que se ha dado, eso es el espíritu del pueblo que está saliendo a favorecernos. Pero aquí 100 millones de dólares se lleva una campaña. Y llegado el momento se va a poder pelear en contra del picapollo y de los 500 pesos por acercarse a una caminata. Bueno, tenemos un ejemplo en nuestra historia que fue el proceso electoral del 78 con don Antonio Guzmán, donde decían, coja la fundita y no soy reformista. Y eso fue uno de los bemoles de ese proceso electoral en ese momento, de modo que yo creo que las condiciones están dadas para que el pueblo, que ya está harto, cansado pero además de falsas promesas. Licenciado, entonces tiene también su... Pero los recursos nosotros los vamos a utilizar de una forma inteligente para llegarle al pueblo como se debe llegar, con dignidad. Pero cuando lo escucho de hablar de los primeros 50 millones de dólares, usted dice, no, porque hay gente que aporta a los partidos. Y hoy, Terrero mencionaba, estamos inmersos en un proceso de discusión plena de ley de partidos que se ha querido llevar a las primarias, cuando de los principales problemas es el financiamiento de los partidos y los compromisos con de dónde vienen los recursos de los políticos. Asimismo, ¿qué usted piensa? ¿Usted no cree que cuando usted, que no tiene recursos, el PDI no tiene presupuesto importante de parte de la Junta Central Electoral, ni el partido que usted representa también? ¿No se asumen muchos compromisos con terceros cuando usted capta esta cantidad de dinero? Bueno, yo creo que justamente el problema que nosotros tenemos aquí en República Dominicana es el compromiso con esos sectores de intereses especiales y demás. Eso es lo que compromete el trabajo del gobierno. Yo soy de los que piensan y he mantenido, y mantengo aquí hoy, que la Junta Central Electoral realmente no debe estar dándole dinero a los partidos políticos, porque tenemos 26 partidos políticos, en su gran mayoría son partidos bisagras que viven de las dádivas del gobierno, que buscan única y exclusivamente existir para entonces aliarse a un proceso electoral con un candidato, con un partido, para recibir prebendas de ese gobierno cuando llegue al poder. Ese modelo hay que cambiarlo. Yo soy de los que firmemente cree que el modelo norteamericano es el que funciona. Y le voy a decir algo, una gran parte de nuestros recursos ha sido copiando el modelo de Barack Obama, que ha sido por medio del Internet. ¿Con quién? Con la diáspora dominicana en los Estados Unidos, porque la gente me critican desde que yo salgo del país, dice, pero ¿y por qué que está en la diáspora? Claro, porque allá es una diáspora pujante, preocupado por su país. Entonces esas son personas que lo dan no porque quieren algo, sino porque le duele su país, sino porque sienten y dicen, yo lo que quiero es volver a mi país. No le piden nada a cambio. Para nada. ¿Y parte de esa diáspora querría venir a vivir al país en caso de usted ser presidente? Absolutamente, y muchos que dicen, yo tengo una casa, un resquicio para mi retiro, pero que yo lo estoy desaprovechando y lo estoy vendiendo o alquilando porque las condiciones de seguridad aquí no me permiten regresar a mi país. Algo que le voy a decir, que yo no he hecho ni un solo compromiso con nadie, para que estemos claros, porque yo no comprometo la transparencia y el trabajo de este proyecto. Nosotros entendemos que para llegar y hacer las cosas bien tiene que ser sin compromisos y sin ataduras. Y ese es el compromiso que nosotros tenemos con el pueblo dominicano. Yo digo que el compromiso nuestro únicamente es con Dios y con el pueblo dominicano. Mire, le voy a hacer una pregunta, licenciado Domínguez Trujillo, combinada con algo que dijo Marcela y algo que dijo Michelle. Usted es un hombre de negocio, un hombre de empresa, un consultor, una persona que está acostumbrada, como nosotros, a trabajar en planes estratégicos, en evaluar los riesgos de los negocios, mirar hacia más adelante de lo que mucha gente mira. Y hablamos de partidos pequeños, y acaba de decir
que muchos de ellos han sido bisagra, y yo estoy de acuerdo con que han sido así, en la República Dominicana. Entonces decimos, bueno, venimos a competir donde hay 3 partidos tradicionales que han tenido el control del Estado por años y que los pequeños no ha habido forma de poder entrar. Y entonces yo vengo con una cantidad de recursos que mucha gente me lo va a proveer, y yo como soy consultor y sé de esto, ¿qué estoy viendo en la bola de cristal para evitar que esos recursos se pierdan para competir con unos grandes que han tenido el control del Estado por muchos años? ¿Qué va a pasar o qué usted vio que la gente podía verter eso y decir, bueno, vamos a apoyar a Domínguez Trujillo? Bueno, lo primero es que debo confesarle que cuando nosotros lanzamos nuestras aspiraciones en diciembre, jamás nos esperamos que íbamos a tener esa acogida en la amplitud, en la medida que lo estamos viendo. Eso es primero, eso ha sido una bendición de Dios. Pero más allá de eso, está claro que los partidos tradicionales, no todos son tradicionales, porque tenemos un partido que fue un partido emergente hasta el proceso del 2016, que fue el Partido Revolucionario Moderno, que realmente es un partido diríamos que una división. Bueno, justamente, es una división, pero ¿qué es lo que le da el auge al Partido Revolucionario Moderno? Bueno, pues la salida de Hipólito Mejía del PRD. Con un candidato fuerte como Hipólito Mejía, ese partido emergente se convierte entonces en el partido mayoritario en el país. En esa misma tesitura estamos viendo que el Partido Demócrata Institucional, con esta candidatura, que vuelvo y le digo, acepto ese crecimiento con mucha humildad, pero ese crecimiento se debe justamente a esta candidatura, que es una candidatura fuerte, que está siendo muy bien recibida por la sociedad dominicana, y por ende nosotros nos estamos convirtiendo en un partido mayoritario también por la cantidad de adeptos que tenemos. De modo que eso a mí no me intimida para nada. Entiendo que el Partido Demócrata Institucional en poco tiempo será la fuerza opositora de la República Dominicana. Luego de conversar un poquito de recursos, de liderazgo, de las posiciones constitucionales y de que si usted puede ser candidato, de los partidos, las estructuras, yo creo que si vamos a votar por Ramfis Trujillo, por usted, nosotros vamos a iniciar preguntándole algunos temas sobre sus posiciones de temas de actualidad y qué usted sugiere y qué usted haría en el caso de que usted fuera presidente de la República Dominicana. Y aunque en un momento dado podemos volver un poquito atrás por algunas cosas, pero vamos a iniciar con esto. ¿Qué opina Ramfis Domínguez Trujillo, por ejemplo, de lo que ocurrió en República Dominicana ahora con las relaciones con China? Bueno, fíjese, yo soy una persona que veo las cosas desde una óptica, diría yo, que mucho más amplia. Entiendo que el problema con esa ruptura de las relaciones con Taiwán fue en la forma que lo hicieron. Teníamos una relación de 77 años con Taiwán, un país que nos había dado ciertas facilidades, ciertos préstamos y demás. Ahora estamos claros. La competencia principal económica, comercial de los Estados Unidos es China. Claro. Y de la misma forma, la competencia principal de China es los Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que ver que verdaderamente esos dos países tan fuertes, tan importantes, no se van a pelear por un país como la República Dominicana, que tiene mucho tiempo como una dependencia cásimente de los Estados Unidos, porque el intercambio comercial con los Estados Unidos es muy importante para nosotros. Entonces, en el campo comercial, a mí me preocupan solamente dos cosas. Lo primero es la ruptura con las relaciones con Taiwán y lo que pudo haber representado Taiwán y lo que ha representado a través de los años. Pero más allá de eso, me preocupan los 3.000 millones de dólares que China está facilitando a la República Dominicana, y tenemos informaciones de fuentes fidedignas que me llegaron hace algunos días que dicen que el gobierno está presionando al gobierno de China para que empiecen a desembolsar esos recursos para utilizarlo en la campaña. Desde el punto de vista, diría yo, comercial, esas son las dos preocupaciones. En términos ideológicos, lo que sí me preocupa es la tendencia que estamos viendo dentro del gobierno. Ahí es donde me preocupa un poco más
allá de lo comercial, porque estamos viendo un país que es evidentemente comunista, y justamente en este país tenemos personas dentro del gobierno, dentro del partido oficial, que salen de las entrañas del Pacoredo también. Entonces, eso es muy peligroso cuando vemos países como Venezuela, que están aquí en República Dominicana, con un intercambio de fuerzas, con una intervención. Vimos al presidente de España, Zapatero, el presidente Fernández, interviniendo en el diálogo con Venezuela, una larga relación con Venezuela y el gobierno de Hugo Chávez. Entonces, esas condiciones, Cuba, Venezuela, China, República Dominicana, ideológicamente me preocupa, porque nos estamos encaminando hacia un callejón sin salida. Y eso sí me preocupa, más allá de lo que pueda representar el intercambio comercial con China. Varias cosas. El Pacoredo yo creo que ya es historia pasada. Claro, sin lugar a duda. Partido Gracias a Dios. Comunista de la República Dominicana. Es verdad que hay mucha gente ligada al gobierno que fueron Pacoredo, otros que fueron Así MPD, otras de todo hay. Pero me gustaría que me aclarara bien el tema con China, cuando se refiere a los famosos 3.000 millones de dólares que la gente dice que China aportaría. Lo que dijeron fue préstamos, fue así la palabra, ¿no? Sí, préstamos. Que si son préstamos, entonces se supone que préstamos vienen ligados con algún proyecto. No veo de qué forma el gobierno pudiese utilizarlo para la campaña electoral. Pero también le pregunto, la aseveración del canciller de Taiwán, que dijo con relación a ese mismo tema, que la República Dominicana estaba recibiendo un soborno, era sobornándola. Fue el senador Marco Rubio de los Estados Unidos. No, pero lo hizo dijo esto. primero el canciller también. Él dijo que era que China nos estaba sobornando con 3.000 millones para que rompiéramos la relación. Entonces le pregunto, por ejemplo, le agradecemos muchísimo a los taiwaneses, y yo me imagino que ellos también nos agradecen a nosotros, que nosotros fuimos fieles con ellos, de los pocos países, que entonces lo que ellos nos daban a nosotros era soborno también, para mantener la relación. Pregunto. Bueno, no, es que a diferencia de la relación con China, estamos hablando que en muchos casos Taiwán dio dinero para diferentes proyectos, para la compra de helicópteros, para la compra de esto, para la compra de lo otro, no en términos de préstamo, lo dio con cierto fin aquí al gobierno, para mantener una relación de intercambio donde ellos están aportando a un país que ellos consideran un país tercermundista, vamos a estar claros, que necesita de la ayuda y de las dádivas de todos los países, unas condiciones indignantes. Pero más allá de eso, está claro que los 3.000 millones de dólares, con las sobrevaluaciones de los proyectos aquí en República Dominicana, cualquier proyecto que se presente para la obtención de un préstamo, de un empréstito, viene con una sobrevaluación no de 100 ni de 10%, sino de 300, 400 y 500%, como está acostumbrado a hacer el gobierno, y ahí es donde está el dinero de las elecciones. O sea, eso está claro. Aquí podemos hablar del metro, del teleférico, de todos los proyectos del gobierno, el 4% de educación que se ha invertido principalmente en el desarrollo de planteles escolares, justamente por las sobrevaluaciones de las obras. Entonces ahí está el dinero, muy sencillo para la campaña. Mire, el tema de la corrupción es un tema muy subjetivo. Y yo creo que hay corrupción en todas partes. Y la República Dominicana aparece dentro de los indicadores de Transparencia Internacional en los últimos 20 años con un porcentaje casi igual. Diríamos que estamos 34, 35, 34, 28 de 100. O sea, nos quemamos, porque la nota para pasar después de 70. En corrupción no es así, porque si usted es casi corrupto, es corrupto. Pero yo me gustaría preguntarle, la corrupción no es en el Estado. La corrupción está en la persona, en el humano. Es endémico en nosotros. ¿Cómo Ramfis Domínguez Trujillo aplicaría, si fuera presidente de la República, un plan para combatir, para acabar la corrupción? Que eso es imposible. Vamos a decir, entonces, mitigar la corrupción. ¿Qué haría? ¿Cuál es el plan específico? ¿Vamos a cambiar la gente? ¿Vamos a cambiar la sangre de la gente? ¿Vamos a cambiar el Estado? ¿Qué cambiamos? Bueno, lo primero es que debo decirle que nosotros fuimos clasificados 32 de 175 países. Es decir, que hay 143 países mejor que nosotros. Mucho mejor que nosotros. Pero o sea, que nosotros estamos en la parte más corrupta de todo el mundo. Sin lugar a duda. El problema es que la incidencia de la corrupción en la República Dominicana
hoy consume el 5 o 6% de nuestro Producto Interno Bruto. Si eso lo multiplicamos, estamos hablando de una cuarta parte de nuestro presupuesto. Eso es algo insólito. El 5 o 6%. De nuestro Producto Interno Bruto. Usted está hablando que de 800.000 millones de pesos al año de presupuesto, 200.000 se van en corrupción. Estamos hablando de una cuarta parte de nuestro presupuesto, de 63.000 millones de dólares. Estamos hablando entre 3.600 y 4.000 millones de dólares en corrupción se va. Wow. Y eso es de forma conservadora, según Transparency International y otras fuentes de informaciones también, que dicen lo mismo. Entonces, es algo que se tiene que cortar de golpe y porrazo. Aquí, desde los macuteos, porque ahí es donde viene la mentalidad, desde los macuteos. A todos los niveles. A todos los niveles. Sí. Entonces, hay que poner el ejemplo. ¿Cómo se pone el ejemplo? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es someter a todos los funcionarios de nuestro gobierno, que es lo que nosotros vamos a hacer, a un contrato de honorabilidad, donde cada uno de nuestros funcionarios se comprometan a someterse a una pena mínima de 30 años para quien incurra en la malversación de fondos del Estado. Eso es lo primero. Yo voy a ser el primero como presidente de firmar ese acuerdo. La ley está... La ley primero que es una ley débil y es una ley que no se está cumpliendo, porque cuando hablamos de corrupción aquí en la República Dominicana no podemos señalar a los pobres más bajos, porque ellos están siguiendo un ejemplo. Tenemos que someter a todos. Sí. Y no podemos incurrir en el error de convertir una de las cárceles en un club de deportes para meter presos a 2 o 3 para hacer un show, un espectáculo, pan y circo para la gente y después liberarlo, sabiendo que esa gente no iba a pasar nada, como estamos viendo en el proceso de Odebrecht. Y asimismo tenemos que tomar pasos determinantes. Y yo he dicho y reitero que todo funcionario que haya incidido en la malversación de fondos, lo vamos a someter a la justicia para que la justicia lo condene, y no solo eso, caerle atrás a todo lo que se han robado, porque yo soy un convencido de que el crecimiento de la deuda del 2004 para el 2016, que han sido más de 40.000 millones de dólares, una gran parte está en los bolsillos de los funcionarios de turno. Ese es mi criterio personal en base a informaciones que recibimos. Licenciado, el régimen, vamos a traducirlo, el régimen de consecuencias que usted se refiere, perfecto, se condena a una persona a 30 años, lo sometemos para que lo condene la justicia. Creemos en la justicia, pero la justicia, que parte del Estado Dominicano, se ha demostrado que muchos de los jueces son sobornados. Claro. Entonces, diríamos, el que pone las normas del régimen de consecuencia también es un corrupto. Bueno, no son todos, pero lógicamente hay una cosa que aumenta significativamente. Un juez que firmó un recibo por un soborno. O sea, la lógica brutal dice que si me van a dar un dinero, yo no me voy a poner bajo la cámara 911 para recibirlo. No, escondido y nada. Entonces, y firmo un recibo. He recibido por soborno para evitar la... Eso es un funcionario que le firmó un pagaré a uno, que eran 200 millones de pesos, le cogió 100 y le hizo a la persona que le firmara un pagaré de 100 millones. No, pero también hay uno que se comió un pagaré. Pero de todo hay de todo. Pero dígame, ¿cómo? O sea, es difícil. Claro, pero hay que cambiar el sistema de por sí. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es descentralizar el gobierno, copiando el modelo de los Estados Unidos, donde los jueces se han elegido por los pueblos de cada provincia, por los moradores de cada provincia. Eso es democracia. Nosotros lo tenemos que hacer. Encima de eso, el presidente... No es el factor político. No, es todo. Hay que cambiar la psiqui dominicana. Hay que entender que, porque le voy a decir algo, si vemos sistemas como Noruega, para erradicar la corrupción, pero que estamos muy lejos de eso, la idiosincrasia, el que hay para mí, el que eso es muy difícil sacarlo. Es muy difícil sacarlo, al menos que uno empodere al pueblo dominicano, demostrándole que hay un gobierno que está trabajando para ello, por y para ello, e involucrarlo en los procesos, que es lo que ha hecho Noruega, que han dicho, para erradicar la corrupción hay que convertir en todos los ciudadanos en veedores del Estado, y eso es lo que han hecho allá. Pero más allá de eso, tenemos el presidente de la Cámara de Cuentas, designado por el presidente. Eso tiene que ser elegido por el pueblo. ¿En qué país del mundo uno va a ver la veeduría principal? En este caso ya fue modificado, por lo menos, ya no lo elige directamente el presidente, lo elige el Congreso. De una terna, ¿verdad? Bueno, no, la gente califica, aplica a la Cámara de Diputados y de ahí se evalúan y entonces mandan al Senado, pero lógicamente son políticos todos. Claro, y hay que separar los 3 poderes del Estado para que eso sea funcional. Yo diría que el control del fiscal, que es la Cámara de Cuentas, que es la entidad más vieja del Estado,
sí hay que fortalecerlo fuertemente. Eso sí hay que fortalecerlo. Para crear una verdadera independencia, una honestidad e integridad de la gente, aunque lo tengamos como en Noruega. Quizá al inicio. Bueno, pero ahora nuestras relaciones diplomáticas con China quizás podemos aprender un poquito. Bueno, en China de cómo lo ellos matan. Absolutamente. Cómo Igual que ellos en tratan China, a la corrupción. En China lo ahorcan, lo matan. O sea, Podemos el régimen de importar. consecuencias es mucho más fuerte. Sí. Lo consideran una traición a la patria. Y déjeme decirle una Traición cosa, a la patria, país, correcto. cuando uno Bueno, ve lo que hizo la Fidel gente- Castro con Ochoa. Sí, pero es que le voy a decir una cosa, cuando uno ve que el pueblo se está muriendo del hambre y esta gente se están embolsillando la cantidad de dinero que le están robando a las arcas del Estado, es traición a la patria, traición al pueblo que lo eligió. Yo estoy plenamente consciente y de acuerdo con eso. Cuando se determina que es así. ¿Perdone? Cuando se determine que es así. Claro, Porque no es absolutamente. por rumor público, ¿no? absolutamente. No es rumor. Pero para eso hay que transparentar el manejo de la jurisprudencia aquí en la República Dominicana Es correcto. y determinadamente separar los tres poderes del Estado. Porque no podemos tener los tres poderes del Estado como lo tenemos hoy, controlado por el presidente, por el Poder Ejecutivo, confabulados los tres en contra del pueblo dominicano, y para colmo entonces también tenemos lamentablemente una parte de la prensa en la República Dominicana que también está siendo controlada por el Poder Ejecutivo, por las condiciones mismas a las que han sometido al pueblo dominicano, a las condiciones de miseria y de inopia. Bien, definitivamente podríamos decirle que quien quiera ser presidente en el año 2020 tiene que hablar y que fijar una posición clara sobre el proceso migratorio y sobre el tema haitiano en República Dominicana. Este es un tema fundamental. También le podría decir que estamos en mayo, ¿verdad? Que usted podríamos hacer un ejercicio de que usted acaba de ganar las elecciones y que usted tomaría el poder el 16 de agosto de este año. ¿Qué usted haría con el proceso, con los haitianos y con el proceso migratorio en República Dominicana? Bueno, nosotros tenemos un plan, un programa de 3 pasos. Lo primero es que nosotros tenemos que darle a entender a la comunidad internacional que nosotros somos un país libre y soberano, que nosotros tenemos pleno derecho de hacer valer nuestras políticas migratorias y que nosotros vamos a empezar un proceso masivo, humanamente repatriando a toda aquella persona asentada irregularmente en la República Dominicana. Yo creo que eso es lo fundamental, porque tenemos que solventar ya el campo migratorio que ya ha llegado a unos niveles superlativos e inaceptables. Entonces nosotros vamos a empezar un proceso masivo de repatriación. Lo segundo es que toda aquella persona que venga a la República Dominicana o que quiera venir a la República Dominicana para trabajar, tendrá que hacerlo con una visa de trabajo, porque sí entendemos que la mano de obra haitiana sí hace falta aquí, pero de una forma ordenada, con una visa de trabajo que se le va a otorgar conforme sus condiciones. ¿Usted haría una deportación masiva? Sin lugar a duda que sí. Óigame, los Estados Unidos, que es el país más democrático del mundo, deportaron más de 2 millones de migrantes asentados irregularmente solo en el último periodo de Barack Obama, los últimos 4 años. Que ha sido el que más ha deportado. La que más ha deportado. Entonces el presidente Trump ha sido claro y contundente. Entonces, luego de hacer eso, visar a las personas que quieran venir aquí a trabajar, vamos a hacer valer las leyes de la República Dominicana y la ley que establece que el 80% de todas las empresas tiene que ser dominicana. Y para concluir, luego de ordenar los estamentos de la migración en la República Dominicana, nosotros tenemos la intención de construir un muro de norte a sur. Porque le voy a decir una cosa, a los 6 años después de la firma del Tratado de Basilea, hemos sido blanco de ataque del país vecino, quien ha entendido que este país es un país donde ellos tienen que estar, porque empezamos con el 1801, cuando se retira España de este lado de la isla de Hispaniola. Ahí vino el ataque de Toussaint Louverture, que se declara gobernador de la isla. Y luego de eso nos sometieron al yugo haitiano, nuestra independencia fue de Haití. Y ha sido incesante a través de los años. En el siglo pasado también vimos esa invasión que durante la tenancia de Horacio Vázquez fue peor y peor y peor cada vez. Entonces ahí se modifica la Constitución en el 29, pasamos al jus solis para darle la oportunidad a aquellos haitianos que ya estaban aquí de adquirir
o que sus hijos adquiriesen la nacionalidad dominicana. O sea, se modifica en esa tesitura, en ese momento. Luego llega Trujillo, le da un pedacito de tierra a la hincha para tratar de satisfacer ya ese hambre que tenían los haitianos, porque ya estaban asentados ahí en República Dominicana. Se hicieron todos los intentos por la vía diplomática, no funcionó. Venimos al lamentable hecho del 37, que no debe repetirse, para que estemos claros. Pero entonces seguimos con esa invasión pacífica y no pacífica, que hoy tenemos 3 millones, más de 3 millones de haitianos aquí, los hospitales llenos de haitianos, consumiendo los recursos de educación, los recursos de nuestros hospitales de salud, y encima de eso están acabando con nuestra ciudadanía. Todos los días vemos que a alguien le cae a machetazo. El otro día vi que a 2 guardias lo amedrentaron con un machete. Lo vi. Lo desafiaron. ¿Qué hicieron? Se retiraron. ¿Por qué? Porque tenemos la ONU y diferentes organismos internacionales que están supervisando, favoreciendo la migración haitiana, y entonces no nos están dejando actuar. ¿Qué hacen? Para que no nos sancionen, tienen el arma en baja. Entonces nos están sometiendo a unas condiciones de irrespeto insostenibles, unas condiciones de criminalidad, de delincuencia inaceptables. Y encima de eso, tomando nuestros recursos. Entonces tenemos que cerrar ese capítulo de una vez y por todas para proteger a futuras generaciones. Y el muro es lo único que va a hacer. ¿Cómo pagar el muro? Hoy la invasión haitiana pesa sobre nuestros recursos, consume más de 2.000 millones de dólares. Nosotros tenemos en presupuesto entre 300 y 700 millones de dólares para la construcción de un muro. Una tercera parte de lo que consume esa invasión pacífica, y tenemos que hacerlo. Bueno, mire, usted como precandidato a la presidencia va a estar expuesto a muchas preguntas y a muchas inquietudes de la gente. Yo no me voy a perdonar si no hago esta pregunta. Y es para la oportunidad para que usted nos aclare, porque es un tema que ha salido públicamente relacionado con un accionar suyo como consultor. Y es la oportunidad para aclararlo. En una oportunidad usted trabajó como consultor de una empresa que se relacionó con un préstamo para una construcción de unas viviendas. Y había una empresa que se llamaba WODA, WODA, que hizo un contrato o negoció con un banco australiano, Commonwealth Australian Bank, si mal no recuerdo. Sí, sí. Y usted participó. Entonces, ha salido a luz pública de que eso, bueno, pues el gobierno dominicano se afectó por incumplimiento X, y entonces pues le atribuyen que usted ha estado mezclado, ligado de una forma u otra, y me gustaría que usted nos explicara y el país efectivamente qué fue lo que pasó y cuál fue la participación. Simple y sencillamente nosotros en ese capítulo participamos, como usted bien lo señaló, como consultor, como asesor a la empresa. Esa era una empresa que quiso venir aquí a hacer una especie de proyecto de vivienda conjuntamente con el BNB. El Commonwealth Bank Australia nos garantizó a nosotros, nosotros el grupo, el financiamiento para ello, y exigió una carta de crédito para garantizar ese préstamo. Nosotros no recibimos un solo centavo, incluso el BNB violentó nuestro derecho, porque en los contratos del BNB establece que nuestra empresa iba a ser uno de los garantes de esa línea de crédito, es decir, que esa línea de crédito iba a tener nuestro nombre para nosotros poder garantizar la fidelidad de esa carta de crédito, porque una carta de crédito es un instrumento que, para poder violentarla, manipularla, todos los beneficiarios de esa carta tienen que confabularse para manipular esa carta, que fue lo que pasó. Pero a nosotros nos sacaron de esa carta producto de las exigencias del Banco de Reservas, y ahí justamente yo le informo al BNB que yo no podía garantizar la transparencia de esa transacción y de esa carta de crédito, porque nos habían sacado a nosotros de la carta de crédito. A nosotros nos sacaron, yo perdí casi $1 millón en esa operación, yo personalmente, y dejé eso a un lado en aras de tratar de que el país no perdiera, y me puse a la disposición del BNB. Hice varios viajes a expensas mías hasta Australia, tratando de buscar eso. Yo mismo fui ahí y enfrenté el Banco de Australia, en aras de resolver eso. No se dio simple y sencillamente porque aquí a nadie le dio la gana. Ahora lo están diciendo. Yo digo, señores, eso es fácil. Si a mí me están acusando de robarme ese dinero, yo me pongo a la disposición del procurador, que me sometan, porque yo sí tengo pruebas de mi comportamiento y de la pérdida que yo tuve
y que acepté. Sí, pero usted tiene que prepararse para todo eso ahora. Claro, sin lugar a dudas, pero nosotros estamos listos porque, óigame, nosotros no tenemos cola que nos pisen, nosotros hemos actuado en todos los negocios de una forma absolutamente íntegra y decorosa. Y nadie nos puede señalar a nosotros. Claro, ahora van a tratar de sacar todo de mi vida pasada, que gracias a Dios he llevado una vida muy decorosa en los Estados Unidos y he desarrollado 3 empresas, que lo único que yo he hecho y he sabido hacer en los Estados Unidos es trabajar. Mire, ¿abierta o cerrada la primaria? Cerrada completamente. Eso se tiene que dejar a cada uno de los partidos que determinen cuál es su accionar. Si usted quiere como partido una primaria abierta, eso se tiene que dejar para los partidos. Eso es simplemente una manipulación del gobierno para utilizar los bloques. Incluso yo soy de los que piensan que van a utilizar ese 1 millón de haitianos que están documentando al vapor en las primarias. Y esa es la intención, es una manipulación política más. Eso es algo que se tiene que dejar a los partidos que decidan. Pero la documentación, perdón, Michelle, la documentación a esos haitianos, diríamos, no a 1 millón, son menos, es una documentación de migración, con una, quizás, en algunos casos, una cédula de no votar. Óigame, a él le están dando cédula para votar y le puedo mandar todos los videos que ustedes quieran. Al vapor, en varias gobernaciones le están dando cédulas para votar e incluso estamos viendo un patrón muy peligroso, y es que dominicanos y norteamericanos que vienen aquí a buscar su cédula, cuando le sale la foto de la cédula, le sale la foto de un haitiano en la cédula, que yo lo tengo también. O sea, se están viendo casos insólitos aquí de lo que se está montando para fines de las elecciones. Wow. Un caso terrible. Bien. Licenciado, nos queda un minutico solamente. Dígale a esa Cámara por qué votar por usted en el 2020. Bueno, yo agradezco la oportunidad primero de presentarme aquí hoy. Le exhorto a todos ustedes, dominicanos, dominicanas, el año 2020 va a ser muy trascendental para la República Dominicana. Todos tenemos la obligación de involucrarnos, de convertirnos en partícipes de este proceso, de un lado o del otro. Yo me someto al escrutinio público para que ustedes tomen esa determinación si doy la talla para el cargo de Presidencia de la República, pero más allá de eso le exhorto a que conozcan sus leyes, lean su Constitución, sean partícipes de su país, porque lo estamos perdiendo y este país, este pedacito de tierra que Dios nos regaló, nos pertenece a todos y tenemos que luchar por él. Siempre la patria primero, que Dios me lo bendiga. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien. Nos acompañó en el día de hoy el licenciado Ramfis Domínguez Trujillo en esta participación en su programa Síntesis. A ustedes también les damos las gracias por su audiencia y nos vemos la semana que viene en otra edición de Síntesis.